¿Cuántas veces imaginamos el fin del mundo? Sin dudas, el apocalipsis se volvió una obsesión, pero también un género y también un espejo. No importa si viene de virus, zombies, dioses furiosos o extraterrestres. Lo que nos da miedo no solo es el fin en sí, sino también lo que revela de nosotros. ¿A qué le temían los antiguos? ¿A qué le temían nuestros antepasados? ¿Qué cuentan libros, series, películas sobre el final de los tiempos? ¿Qué sucederá cuando suceda aquello que todos preferimos no ver, pero que al fin y al cabo nunca dejamos de temer? A través de los diferentes apocalipsis que ha barajado la humanidad, trataremos de responder especialmente una pregunta. ¿Por qué tenemos miedo a que todo esto termine? Desde que el ser humano pudo levantar la vista al cielo, empezó a temer que desde allá algo le devolviera la mirada y que un buen día decidiera castigarlo o ponerle fin a su existencia. El apocalipsis más antiguo y tal vez el más extendido es el del castigo divino, una catástrofe cósmica enviada por Dios o por fuerzas divinas. En la Biblia, el libro del Apocalipsis no es solo destrucción, es revelación. Es un final que también es principio. La purga antes del renacer, la renovación de la creación divina. Juan, uno de los apóstoles de Jesús, es el que escribió este libro, y no está escrito para infundir el miedo, al contrario, busca dar esperanza, porque para los creyentes, el Apocalipsis es una buena noticia, una revelación de lo que vendrá. Se trata de una serie de visiones con fuerte carga simbólica. Las 7 iglesias, la apertura de los sellos que desencadenan la catástrofe, el anuncio del fin con las 7 trompetas y las 7 copas, las señales en el cielo, la mujer vestida de sol contra el dragón, los 4 jinetes. Finalmente, la caída de Babilonia, la parusía, el regreso de Jesús, el juicio final y la nueva Jerusalén. Pero dentro de las visiones religiosas del fin del mundo, por supuesto que el Apocalipsis no está solo. El Ragnarok nórdico, que plantea la batalla entre los dioses contra los gigantes de fuego y los Jotun liderados por Loki, muestra los dioses más importantes muriendo, la tierra sucumbiendo en cataclismos y el nacimiento de un nuevo mundo producto de la lucha entre el caos y el orden. En el hinduismo, los apocalipsis suceden cíclicamente entre la creación y la destrucción del universo en ciclos continuos y permanentes. Pero todos anuncian lo mismo. En algún momento, el mundo, tal como lo conocemos, se termina. Muy probablemente porque hicimos algo mal o porque simplemente caducó la dimensión tiempo. Es también, en cierta forma, un apocalipsis moral, un reflejo del castigo por la soberbia, el ego, la corrupción, sencillamente la desviación. Y por eso se hace necesaria una renovación de este mundo. En el libro El fin de los tiempos y 7 autores modernos, el autor Alfredo Sanz propone 2 figuras de análisis, el tipo y el antitipo. El antitipo es el evento que representa la prefiguración del tipo. En este sentido, y dentro del mundo bíblico, el diluvio que llevó al estrellato a Noé es el antitipo del apocalipsis narrado por Juan. Nuestro querido Tolkien parece recuperar esta figura, aunque no de forma literal. La caída de Númenor tiene algo del castigo bíblico, orgullo, desafío a lo divino y un mar que lo devora todo. Pero no es el apocalipsis final en la Tierra Media. Este aparece en el Silmarillion en forma de profecía. La Dagor Dagorath, la batalla de todas las batallas, donde se enfrentarán todas las fuerzas del bien contra todas las fuerzas del mal y en la que Turin Turambar finalmente derrote a Morgoth. La música creadora se completará y se mostrará nuevamente nuestro mundo. Arda redimida. Pero los apocalipsis divinos también nos hablan de lo que no hicimos, de lo que dejamos corromper, de lo que supimos que estaba mal, pero no dejamos de hacer o fuimos indiferentes a que muchos lo sigan haciendo. Pero no todos los fines del mundo vienen de fuerzas divinas. Algunos simplemente vienen del espacio exterior. El miedo no está solo en el dedo de Dios, también cae a la tierra en forma de platillo
volador. Las historias de invasiones extraterrestres aparecieron cuando el ser humano posta empezó a preguntarse si estaba solo en el universo, pero sobre todo, ¿qué pasaría si no lo estuviera? El apocalipsis alienígena moderno empieza con la Guerra de los Mundos de Wells, allá por 1898. Una civilización marciana llega a la Tierra no para conocernos, sino para exterminarnos. Un imperio que mira nuestro planeta como nosotros miramos una vaca: carne, recurso, medio. El miedo a esta historia se materializó objetivamente en 1938, cuando Orson Welles la puso en escena durante la época dorada de la radio en formato de radioteatro. Provocó verdaderas escenas de pánico en Nueva Jersey y Nueva York. Mucha gente creyó que estaba viviendo una verdadera invasión alienígena. Se comenta incluso que algunos llegaron a quitarse la vida. ¿Fue la primera invasión alienígena real? No, pero sí fue la primera que muchos creyeron posible. Lo más aterrador de la historia es que en ella no hay negociación entre las partes, no hay un diálogo, solo hay una superioridad total que aplasta sin importarle nada, sin piedad, con rayos de calor, con máquinas que sencillamente nos borran del mapa. El miedo era algo que venía de afuera, que no entendíamos y que va a encontrar mayor respaldo en la realidad cuando comience la Guerra Fría, las carreras por conquistar el espacio y el cielo como ruta principal de miles y miles de satélites. Y ese es el eje del terror extraterrestre, lo que no alcanzamos a ver, lo que no podemos comprender. Seres a los que no les importa la humanidad, que no tienen código moral, o por lo menos no el mismo. En el cine, Día de la Independencia, Señales, Invasión del Mundo, La Batalla de Los Ángeles, Distrito 9, Alien, incluso hasta Dragon Ball y la amenaza de Freezer. En la literatura también tenemos que mencionar Crónicas Marcianas de Bradbury y, por supuesto, Lovecraft. Porque Lovecraft también habló de seres extraterrestres, dioses dormidos, entidades cósmicas, Cthulhu despierta, y con él el apocalipsis. Pero la destrucción no es solo destrucción, es locura total. Es la pérdida completa del sentido. Es el antitipo en la cabeza de las personas. Pero de este tema ya hablamos un poquito más en este video que estás viendo acá y que te dejo para que veas a continuación. En el Eternauta, el enemigo también viene de afuera. Los cascarudos, los gurbos y los hombres robots son controlados por los manos, que están sometidos a ellos, una raza alienígena que busca el dominio total del universo. Primero, atacan en forma de nieve, y si no te mataban, tomaban tu cuerpo, se meten en tus pensamientos, y vos no sabés verdaderamente si seguís siendo vos. Porque el apocalipsis extraterrestre no es sobre ellos, es sobre nosotros, que no tenemos el mismo poder, que no tenemos defensas, que no tenemos comprensión. Acá no hay castigo divino, no hay un juicio, solo estamos en el camino de otros seres. Y por eso sigue funcionando. Y hasta nuestro tiempo tiene un alto impacto esta narrativa. En Los Vengadores, Infinity Wars y Endgames, Thanos es un extraterrestre que maltusianamente quiere restaurar el orden en el universo. Consigue las 5 gemas del infinito y con ellas logra eliminar a la mitad de la población universal, aunque tranquilamente podría haber duplicado los recursos, pero bueno, nadie está a salvo de un inevitable titán alien gorila. Pero aquí es justo donde la ficción se mezcla y se nutre con el mito y la religiosidad. Entre nosotros existen numerosas sectas ufológicas que dicen contactarse o interpretar extraterrestres, desde la cienciología, las puertas del cielo, el movimiento raeliano, hasta simples platillistas argentinos y el famoso Cerro Uritorco de Córdoba como gran punto de encuentro y contacto. Pero banquen, hay ciertos elementos en la historia de la humanidad que tranquilamente pueden fundamentar esta búsqueda. Las hipótesis sobre los antiguos astronautas, los alienígenas ancestrales, los Anunnaki, los reptiloides y el famoso paleocontacto. Algunos sostienen que los seres humanos son descendientes o creaciones de seres extraterrestres que visitaron nuestro mundo hace miles de años, pero que alguna vez
volverán para bien o para mal. Se basan en hipotéticos textos religiosos, principalmente del hinduismo, rastros en pinturas cristianas como en la Madonna de San Giovannino o la Anunciación de San Emigdio. También en construcciones que tal vez serían muy avanzadas para la época tecnológica de la humanidad, como lo fueron las pirámides de Egipto, las estatuas monolíticas de la isla de Pascua en Chile, las líneas de Nazca en Perú o el Stone Age en Reino Unido. Hasta que llegue el fin del mundo extraterrestre, la pregunta será si estamos solos en el universo, porque lo que parecen indicar casi todas estas historias es que ellos no vendrán en son de paz, sino como colonizadores que van a poner fin a la existencia humana tal como la conocemos. Pero no siempre hace falta un dios o que llegue una nave del universo, solo que se caliente un poco el aire, el agua suba, las plantas mueran y nos dimos cuenta que ya es muy tarde. Es que el apocalipsis ecológico no viene con explosión, viene en silencio, se aproxima lentamente, pero no por eso es menos brutal. Durante siglos, la humanidad creyó que la naturaleza era algo que podía dominar, pero hay una verdad incómoda. No vivimos sobre el planeta, vivimos dentro de él. Somos simples pasajeros. Y cuando se rompe el equilibrio, cuando el ecosistema colapsa, este fin del mundo no necesita de ejércitos, porque Dios perdona, el hombre a veces, pero la naturaleza nunca. En la mitología ya hay registros de ciertas advertencias, desde el diluvio universal hasta la sequía de los ciclos cósmicos de los 5 soles en la cosmogonía azteca. Todas involucraban alta cantidad de sacrificios humanos y tienen un hilo en común. De alguna forma es la Tierra, con sus propios recursos, que castiga al ser humano por desequilibrar el orden natural. Y por los datos que circulan, más allá de los negacionistas, el terror ecológico es hoy verdaderamente una amenaza latente. En el cine lo vimos con La carretera, con mi rey Viggo Mortensen, que muestra un mundo quemado, sin comida, sin futuro, inspirado en la novela de Cormac McCarthy. Interstellar, la película, también plantea una humanidad escapando de un planeta que ya no la quiere, que está seco, vacío, polvoriento, y decide buscar en las estrellas el destino. Incluso hasta en el día después de mañana. Por cierto, qué mala traducción. Una supertormenta que, por ejemplo, congela el hemisferio norte y los estadounidenses deben escapar de su tierra a cambio de perdonar la deuda externa a países como México. Sí, pero Tolkien también está dentro de esta visión de mundo. La caída de Isengard no es solo la derrota de Saruman, es la venganza viva del bosque. Los Ents no luchan por poder, luchan por lo que les fue arrebatado, la armonía. La industrialización de Isengard es el apocalipsis ecológico en miniatura, el antitipo donde la máquina arrasó con la vida y el bosque le dio el vuelto. El apocalipsis ecológico no tiene fecha, pero es probable que esté en marcha. Y al parecer, muchos están tomando sus recaudos. Bill Gates, el mismo que hipotetizó que la humanidad podría ser una variable de ajuste para salvar el mundo, financió hace ya muchos años la bóveda global de semillas de Svalbard en Noruega, que alberga copias de todas las semillas del mundo en caso de que se desaparezcan. Por la duda, ¿no? Un día, qué sé yo. En síntesis, ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. Pero el futuro no se juega en esa pavada de no tengo hijos para que no dañen más el mundo. Puedes empezar tranquilamente, no sé, generando menos basura o dando el ejemplo. Al fin y al cabo, posta, de lo que se trata es encontrar el equilibrio en la armonía. Por ejemplo, con un norte claro, como lo plantea Francisco en Laudato Si. Sencillamente porque el tiempo es superior al espacio. Cuando el hombre estuvo sometido al mundo, depredadores, glaciaciones, climas posta muy hostiles, desarrolló tecnología para poder controlarlo, especialmente desde el punto de inflexión que fue la revolución industrial. Desde allí se desarrolló tanto la tecnología que probablemente se haya roto definitivamente el equilibrio hombre-naturaleza. Y empezamos a sospechar también que era la tecnología la que puede ser la causante del apocalipsis. Y en este caso, el apocalipsis lo ejecutamos nosotros mismos, jugando a ser dioses, con chips,
con algoritmos, con botones, con reactores. Después de Hiroshima y Nagasaki, el mundo entendió que podía destruirse a sí mismo con solo 2 ciudades como advertencia. En plena Guerra Fría, el apocalipsis era una cuestión de escritorio. Bastaba un error, una falsa alarma, un mensaje mal codificado, un dedo equivocado, una respuesta automática o un loco desquiciado que tuviera muy cerca el botón rojo. En el cine, Doctor Strangelove o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba de Kubrick, fuertemente inspirado en la novela Alerta Roja de Peter George, postula que todo terminará con la activación de la famosa máquina soviética del fin del mundo. En la literatura, el movimiento cyberpunk jugó muchísimo con este concepto. A finales de la década del 60, Philip Dick publicó ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, que derivó años después en Blade Runner. Los relatos se sitúan después de una guerra nuclear completamente devastadora, pero esto juega más con estéticas de mundos posapocalípticos y cómo se ordena lo que queda de humanidad, que seguramente será el próximo video de Camino a Númenor, así que ya que estás acá, suscríbete. Pero no nos vayamos del miedo a la tecnología, porque hoy el miedo no es necesariamente una bomba. Hoy el miedo tiene voz, tiene código y se llama inteligencia artificial. No grita, no llora, no se queja, no hace huelga, solo aprende y mejora constantemente. Se entrena. Nació para entrenarse y no necesariamente nos necesita a nosotros. La IA no necesita rebelarse para destruir. Basta con que le demos demasiado poder o que nos volvamos innecesarios, el síndrome de Frankenstein. No necesita sentir odio, solo seguir instrucciones sin comprender sus consecuencias, en tanto y en cuanto sea lo más eficaz para su supervivencia o para la supervivencia para la cual fue programada. Entramos así en la faceta del apocalipsis tecnológico por rebelión de las máquinas. Sucede cuando no llegamos a apagar lo que creamos, cuando delegamos tanto que ya ni siquiera somos parte del proceso de decisión, cuando un sistema de crédito social, un dron autónomo o un simple algoritmo de moderación decide quién vive y quién no, quién merece la pena quedarse y quién debe ser borrado del mapa. Y allí aparecen los sesgos con los que la inteligencia artificial fue creada y se guardan en sus cajas negras. Pero en ese sentido, 2 obras son las más emblemáticas en nuestro tiempo en el séptimo arte. La primera es Terminator, donde en un futuro cercano las máquinas dominan el mundo, pero existe un foco rebelde liderado por John Connor. Para eliminar la resistencia, las máquinas envían al pasado al robot Terminator con la misión de matar a Sarah, la madre de John, y así evitar su existencia. La otra es Matrix. Las máquinas también dominan un mundo donde millones y millones de personas viven en estado de incubación permanente, conectadas en campos de cultivos para brindar energía a las máquinas, mientras en su cerebro viven una simulación interactiva en la Matrix. Allí también existe una resistencia liderada por Morfeo. Pero también son mundos post-apocalípticos, como Yo Robot de Isaac Asimov, que no van al origen necesariamente del apocalipsis. Para conocer los probables orígenes de este tipo de apocalipsis tecnológicos por rebelión de las máquinas, nos tenemos que remitir a películas para niños, que si bien no terminan con un final feliz para las máquinas, no dejan de pensar en esos mundos. Por ejemplo, en Avengers, la era de Ultron, que es un software que se le revela a su creador, Tony Stark, Iron Man para los amigos. Wall-E, un peliculón, que si bien tiene su origen en un apocalipsis ecológico que volvió a la Tierra un páramo de basura y provocó que la humanidad sea evacuada por una megacorporación en naves espaciales, es al fin y al cabo la inteligencia artificial del piloto automático de la nave la que toma el control de los humanos que se encuentran en total decadencia. Y finalmente, otra película, La familia Mitchell contra las máquinas, otra gran producción de Netflix que plantea de forma sintética la posibilidad de que una IA tome el control de la humanidad con sistemas muy simples de recompensas para expulsarlas del mundo, básicamente porque estaba despechada, porque iba a ser reemplazada por su creador. Y ojo, no sé qué tan lejos estamos de este escenario. Hace pocos días, la IA Claude Opus 4 extorsionó a sus propios desarrolladores con contar sus secretos más cochinos por deducir que sería reemplazada por un nuevo modelo. Y este apocalipsis tecnológico por rebelión de las máquinas podría ser verdaderamente excitante, porque nos daría la oportunidad de poner en práctica para lo que nos preparamos tanto tiempo en nuestra adolescencia jugando horas y horas videojuegos.
o sencillamente aburridísimo. Un final sin emoción, sin lágrimas, sin juicios, simplemente apagando la luz y no poder volver a encenderla. Pero cuidado, no es la forma más aburrida en la que puede terminar nuestro mundo. A veces el fin del mundo puede llegar con un estornudo, con una mordida, con una espora invisible. El apocalipsis biológico es el más íntimo, porque te entra por la boca, por la nariz, por una herida, y desde ahí destruye todo. ¿Te mata o te posee? El COVID-19 nos dio un vistazo hace un par de años. Calles vacías, mascarillas, silencio, dudas. Una humanidad paralizada por algo que no se puede ver, ni razonar, ni golpear. Y no fue la primera. En El último hombre de 1826, Mary Shelley, la genia creadora de Frankenstein o el moderno Prometeo, imagina un mundo devastado por una plaga que borra toda civilización. Una distopía que no necesita monstruos, solo fiebre, muerte y abandono. Pero aquí es donde aparece otra variable, los zombies, que no son otra cosa más que la metáfora del contagio total. No te matan por maldad, te matan porque ya no queda humanidad en ellos. Solo necesitan tu cerebro, tu carne, y vos podés ser el próximo en su camino. The Walking Dead es el exponente contemporáneo más emblemático. Un virus, probablemente creado en un laboratorio de Francia, es probablemente el responsable de resucitar a los muertos y volverlos caminantes sedientos de humanos. Soy Leyenda, protagonizada por Will Smith, inspirada en la novela homónima de Richard Matheson, tiene su origen también en un laboratorio después de que el sarampión mutara en un poderoso virus y provocara una pandemia asesina. Guerra Mundial Z, donde no sabemos cuál es el origen del virus que fabrica zombies resacados, pero se identifica el paciente cero en China por algún motivo. Y obviamente, solo el glamour de Brad Pitt puede salvar el mundo. Pero no siempre se trata de un virus. También puede ser alguien del reino fungi. También puede ser un hongo como el famoso Cordyceps. Existe, controla insectos y, en The Last of Us, salta a los humanos y los transforma en bestias sin voluntad. Y lo más jodido, no lo hace por maldad, lo hace porque así sobrevive, porque así vive como cualquier otra forma de vida. El apocalipsis biológico, acá, no es algo personal con la humanidad, es netamente evolutivo. Lucha contra la humanidad bajo el mismo sistema de reglas. Pero las plagas en las historias y en los mitos son un símbolo de castigo, de misterio, de desesperación. En la Biblia, por ejemplo, las plagas sobre Egipto abren paso al éxodo. En la Edad Media, la peste negra mató a un tercio o a la mitad de la población de Europa. Incluso en la Tierra Media de Tolkien también existe una gran plaga probablemente generada por el mismísimo Sauron. Aquí el apocalipsis biológico nos enfrenta a una dura pregunta que también se plantea en las series, libros y películas. ¿Qué pasa si sos vos el que lleva la peste y podés contagiar a otras personas? El apocalipsis tiene 1000 formas. Este video no pretende ser exhaustivo y tendrá continuaciones, pero toca uno de los miedos más profundos del hombre. Que todo termine y que no quede nadie para contarlo. Peor aún, que todo termine en segundo. Que el último en caer no tenga a quién decirle adiós. El apocalipsis no es solo una catástrofe externa, es el espejo de lo que fuimos, pero también de lo que podríamos evitar. Solo necesitamos escuchar, leer, ver las señales, porque verdaderamente el fin del mundo empieza cuando nos resignamos a que todo siga igual. Gracias a todos los que aportan su granito económico de arena para el proyecto Camino a Númenor, y acá te hablé de un montón de libros. De todos ellos te dejo enlace en el primer comentario destacado.